El teléfono vibró sobre la mesita de centro, justo al lado de mi taza de té de manzanilla que empezaba a enfriarse. El nombre de mi hija, Sofía, iluminó la pantalla, y una sonrisa se dibujó en mi rostro casi por instinto. Hacía semanas que no sabía de ella más que por mensajes cortos y excusas apresuradas. Pensé que sería una foto de mi nieto Mateo, o quizás una invitación para el fin de semana. El corazón de una madre, ¿saben? Siempre está lleno de una esperanza un poco tonta. Abrí el mensaje y vi que era un archivo de audio. ¡Qué extraño! Ella nunca manda mensajes de voz. Sin pensarlo 2 veces, con la calidez de su recuerdo llenándome el pecho, le di a reproducir, esperando escuchar un «Hola, mamá», que aliviara la soledad de la tarde. Pero la voz que escuché no era para mí. Estaba cargada de una complicidad fría, de una impaciencia que no reconocía. «Ricardo, mi amor, tienes que escuchar esto. El plan está casi listo», decía la voz de mi Sofía. Pero no era la voz dulce que usaba conmigo, sino un susurro afilado, conspirador. «El abogado dice que si conseguimos que el doctor Ramírez firme el informe, podemos iniciar el proceso para declararla incapaz. Créeme, es la única manera de que suelte la casa. La vieja es más terca que una mula». Sentí cómo el aire se escapaba de mis pulmones, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cada palabra era un eco monstruoso en el silencio de mi sala. ¿Incapaz? ¿Vieja terca? ¿Estaba hablando de mí? No podía ser. Debía haber un error. Pero la voz era inconfundible. Era la de la niña a la que le canté canciones de cuna, la que sostuve en mis brazos cuando tenía fiebre, la que juré proteger por encima de todo. El audio continuaba, ajeno al cataclismo que estaba provocando en mi alma. Imagínatelo, Ricardo. La casa de veraneo en la costa, con esa piscina que tanto queremos. Mateo sería el niño más feliz. Es nuestro sueño, y lo único que se interpone es ella y su negativa a mudarse a un sitio más pequeño. ¿Para qué? ¿Quiere tanto espacio? Es un obstáculo, un simple obstáculo que tenemos que quitar del camino. La palabra obstáculo rebotó en las paredes de mi mente, demoliendo cada recuerdo feliz, cada sacrificio, cada noche en vela que pasé por ella. Yo no era su madre. Era un mueble viejo y estorboso en el camino hacia su felicidad material. El té se había enfriado por completo, pero un frío mucho más profundo, un frío polar, se instalaba en mis huesos, uno que venía de la traición más pura y cruel, que jamás imaginé. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. Mi mirada se perdió en el jardín que tanto amaba, el mismo que mi difunto esposo, Antonio, y yo habíamos plantado juntos. Cada rosal, cada jazmín, era un testimonio de nuestro amor, de la vida que construimos en esa casa. Y ahora, mi propia hija quería arrancarme de mis raíces, declararme loca para satisfacer un capricho. La grabación seguía, detallando cómo me manipularían, cómo usarían mi amor por Mateo en mi contra, cómo fingirían preocupación para tenderme una trampa. Escuchaba su risa, una risa cómplice con su marido, y sentí una náusea que me subía por la garganta. La mujer que hablaba en ese audio era una extraña, una depredadora con el rostro de mi Sofía. Apagué la grabación antes de que terminara. No necesitaba oír más. El silencio que quedó era más ruidoso que sus palabras. Me levanté y caminé hacia la chimenea, donde reposaba una foto de Antonio. Sus ojos parecían mirarme desde el marco de plata, con esa mezcla de amor y picardía que siempre tuvo. «Ay, Antonio», susurré al retrato. «Mira en lo que se ha convertido nuestra niña. Mira cómo me paga los años de desvelo y amor». No lloré. Las lágrimas se habían congelado en algún lugar de mi pecho, convertidas en un bloque de hielo. En ese momento la tristeza no era lo que me dominaba, sino una especie de claridad dolorosa, una lucidez terrible que me mostraba la verdad que me había negado a ver durante años. El egoísmo de Sofía no era nuevo. Había estado allí, en pequeños gestos, en llamadas olvidadas, en visitas que siempre terminaban con una petición de dinero disimulada. Pero mi amor de madre era un velo grueso que todo lo justificaba, que todo lo perdonaba. Siempre pensé que era una fase, que maduraría, que el amor que le di, algún día, florecería en gratitud. ¡Qué ingenua he sido! ¿Cómo pude criar a alguien capaz de planear algo tan monstruoso contra su propia madre?
La pregunta me taladraba el cerebro, pero no había respuesta que me consolara. Solo la cruda realidad de una traición que redefinía todo mi pasado y amenazaba con destruir mi futuro. Pero mientras miraba la foto de Antonio, recordé algo más. Recordé su astucia, su forma de anticiparse a los problemas, su promesa de que nunca me dejaría desprotegida. Él siempre decía que el lobo a veces se viste con la piel de la oveja más cercana y que había que estar preparados. En el fondo de un viejo cofre, junto a sus cartas de amor, guardaba los documentos de esta casa, documentos que no había revisado en años. Una chispa, pequeña pero intensa, se encendió en medio de la desolación. Sofía y Ricardo habían cometido un error fatal. Creían que estaban lidiando con una anciana frágil y sentimental. Y en ese instante, una calma helada se apoderó de mí. Tomé el teléfono y volví a reproducir el audio. Esta vez, no lo escuché con el corazón de una madre destrozada, sino con la atención de un general estudiando el plan de batalla del enemigo. Cada palabra, cada inflexión, cada pausa, se grabó en mi memoria. Sofía había abierto una guerra sin saberlo, y yo, Elena Morales, la vieja terca, no iba a rendirme. Iba a luchar, por mi casa, por mi dignidad, por el legado de Antonio, y sobre todo, para enseñarle a mi hija una lección que jamás olvidaría. Ellos no sabían que en su prisa por enterrarme, me habían dado el arma más poderosa de todas, la verdad. Permítanme presentarme como es debido, más allá de la mujer herida que acaban de conocer. Mi nombre es Elena Morales, tengo 69 años, aunque a veces siento que mi alma es mucho más antigua, y otras, que el corazón todavía tiene la ingenuidad de una niña. Soy viuda desde hace una década. Mi Antonio se me fue demasiado pronto, y me dejó a cargo de este barco que es nuestra casa y nuestros recuerdos. Vivo de su pensión, una pensión modesta de maestro, como yo, pero que nos enseñó a estirar para que nunca faltara lo importante. Llevo una vida tranquila, o al menos así era hasta hace unas horas. Una vida tejida con rutinas sencillas, con el sol de la mañana entrando por la ventana de la cocina y el aroma del café recién hecho como mi primer buenos días. Es una existencia pequeña para algunos, pero para mí era mi universo entero. Durante más de 40 años, mi vida fue el polvo de tiza en mis manos y el murmullo de las lecciones en aulas abarrotadas de niños. Fui maestra de escuela pública, una de esas que cree con fervor que un libro puede cambiar un destino. La paciencia no fue una virtud con la que nací, sino un músculo que entrené cada día frente a 30 pares de ojos curiosos y traviesos. Aprendí a escuchar lo que no se dice, a ver la verdad detrás de una excusa mal inventada y a entender que la firmeza no está reñida con la ternura. Creo que mi profesión me preparó para muchas batallas. Me enseñó a no rendirme, a buscar siempre la manera de llegar al corazón y a la mente. Pero ninguna lección, ningún libro, me preparó para la clase de traición que viene del propio vientre. Mi día a día es un lienzo de pequeños rituales que me anclan a la vida. Me levanto con el sol y lo primero que hago es hablar con las rosas de mi jardín. Antonio las plantó para mí, una por cada aniversario, y cuidarlas es mi forma de seguir conversando con él. Siento la tierra húmeda entre mis dedos, quito las hojas secas, y ese simple acto me devuelve al presente. Me recuerda que todo lo que está vivo necesita cuidado y atención. Después del jardín, preparo mi desayuno lentamente, sin prisas, disfrutando del silencio de la casa que pronto se romperá con las risas de los niños que vienen a sus clases de refuerzo. Esa rutina es mi refugio, un muro de contención contra la tristeza que a veces, en las noches más largas, amenaza con desbordarse. Por las tardes, mi casa se llena de vida de nuevo. Vienen 3 niños del barrio, hijos de vecinos que no pueden permitirse un tutor caro. Les ayudo con las matemáticas, les leo cuentos, les enseño que los errores no son fracasos, sino escalones. Ver sus ojos iluminarse cuando por fin entienden un problema difícil es una alegría que el dinero no puede comprar. Me pagan con dibujos, con abrazos pegajosos y con la confianza de sus secretos infantiles. Estos niños, sin saberlo, han llenado muchos de los vacíos que Sofía fue dejando con su ausencia. Ellos me ven como la abuela sabia y buena
y yo intento estar a la altura de esa imagen, porque su inocencia me recuerda un tiempo en que el mundo parecía más simple y el amor incondicional. Siempre he creído que la bondad es el idioma universal. He procurado ser una mujer justa, generosa, alguien que prefiere tender un puente a levantar un muro. La gente me describe como una persona dulce, quizás demasiado confiada. Y puede que tengan razón. Mi mayor debilidad, la que ahora se me revela como un defecto casi fatal, es mi amor incondicional por mi hija. Un amor que me ha llevado a justificar lo injustificable, a perdonar lo imperdonable y a cerrar los ojos ante las señales que mi instinto me gritaba que viera. Me convertí en una experta en tragarme las decepciones y disfrazarlas de malentendidos, todo por mantener una paz familiar que, ahora lo veo, solo existía en mi imaginación. Recuerdo a Sofía de niña, con sus trenzas despeinadas y sus rodillas siempre raspadas. Se acurrucaba en mi regazo para que le leyera cuentos y me decía que, de mayor, compraría una casa al lado de la mía para que nunca estuviéramos separadas. ¿En qué momento se perdió esa niña? ¿Cuándo su ambición devoró su corazón? El amor de una madre puede ser ciego, sordo y mudo. Teje una coraza de excusas alrededor de la decepción para protegerse a sí mismo del dolor. Está muy ocupada. Su marido la influencia. Tiene mucho estrés en el trabajo. He pronunciado esas frases tantas veces que casi llegué a creérmelas. Pero en el fondo, una pequeña voz me advertía que algo no iba bien, que la distancia de mi hija era más fría que la simple geografía. Mi Antonio era mi equilibrio. Él era un hombre de principios firmes, pero con una ternura infinita en la mirada. Veía a las personas con una claridad asombrosa, sin los filtros del sentimentalismo que a mí a veces me nublan el juicio. «Elena, le das demasiado», me decía con cariño cuando Sofía ya era adolescente. El amor también es enseñar los límites. ¿Cuánta razón tenía? Su ausencia no es solo un hueco en mi cama. Es la falta de su voz sensata en mis momentos de duda. Pero su recuerdo no es solo dolor. También es una fuente de inspiración. Pienso en cómo habría manejado él esta situación. Con calma, con inteligencia y con una firmeza inquebrantable. Y sé que, en algún lugar, espera que yo haga lo mismo. No siempre he sido tan dócil como parezco. Recuerdo una vez, en la escuela, que la dirección quiso cancelar el programa de becas de comedor para los niños más necesitados por recortes de presupuesto. Me planté en el despacho del director, con informes, con cartas de los padres, con mi convicción como única arma. Luché durante semanas, movilicé a otros maestros. No acepté un no por respuesta. Al final, conseguimos mantener las becas. Antonio estaba tan orgulloso de mí ese día. «Esa es mi Elena», me dijo. Un rosal lleno de flores suaves, pero con espinas de acero para quien intente dañarlo. He olvidado que tengo esas espinas. La comodidad de la rutina y el dolor del duelo las han mantenido ocultas, pero siguen ahí. Y parece que ha llegado el momento de usarlas. Esta casa no... son solo ladrillos y cemento. Es el santuario de mi vida. En la pared del pasillo están marcadas las alturas de Sofía, desde que era una niña pequeña hasta que me superó en estatura. La mesa de la cocina tiene las muescas de sus deberes de matemáticas. El viejo sillón del salón es donde Antonio y yo pasamos incontables noches viendo películas antiguas. Cada objeto susurra una historia. Cada rincón guarda un eco de risas, de llantos, de sueños. Vender esta casa no sería una mudanza, sería un exilio forzado de mi propia vida. Sería como arrancarme la piel y dejar mi alma a la intemperie. Y eso es algo que no puedo permitir, no sin luchar con cada fibra de mi ser. Así que esta soy yo, Elena Morales, una maestra jubilada, una jardinera aficionada, una viuda que extraña a su esposo y una madre con el corazón roto. Pero debajo de todas esas capas, hoy he descubierto que también soy una guerrera. La mujer que esta mañana regaba sus geranios, creyendo en la bondad del mundo, ha muerto. En su lugar ha nacido otra Elena, una que ha sido herida de muerte, pero que, paradójicamente, se siente más viva y más lúcida que nunca. Han confundido mi amor con debilidad, mi paciencia con estupidez, y están a punto de descubrir, para su desgracia, lo equivocados que estaban.
¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías derrumbado o habrías decidido luchar? Cuéntamelo en los comentarios. Me dará fuerza saber que no estoy sola en esto. Mi familia es un universo pequeño, que gira en torno a 3 soles, o al menos así me gusta pensarlo. Está mi única hija, Sofía, la que, hasta hace unas horas, creía el mayor logro de mi vida. Luego está Ricardo, su marido, un hombre al que intenté querer como a un hijo, pero que siempre mantuvo una distancia pulcra y educada, como si yo fuera una reliquia de un museo que se mira pero no se toca. Y finalmente está Mateo, mi nieto de 10 años, un torbellino de energía y risas que es la prueba viviente de que la bondad todavía puede florecer en cualquier jardín. Él es mi debilidad, mi alegría más pura, y el arma que, sin saberlo, sus padres planeaban usar en mi contra. Verlo es el evento más esperado de mis meses, aunque sus visitas son cada vez más cortas y supervisadas, como si temieran que mi sencillez pudiera contaminar su mundo de lujos. Sofía se ha transformado en una mujer que apenas reconozco. Es elegante, sí, siempre vestida con ropas caras que no sé ni pronunciar, con el cabello perfecto y un maquillaje que parece una máscara. Pero sus ojos, esos ojos que antes brillaban con cada nuevo descubrimiento, ahora tienen un brillo metálico, calculador. Vive para la apariencia, para la foto perfecta en sus redes sociales, para codearse con gente que valora a las personas por la marca de su reloj. Se ha vuelto una experta en el arte de la conversación superficial, capaz de hablar durante horas sin decir absolutamente nada. La niña curiosa que devoraba libros y soñaba con viajar por el mundo para ayudar a los demás, parece haber sido sepultada bajo capas de seda y cinismo. Ricardo es, sin duda, el arquitecto de esta nueva Sofía. Es un hombre de esos que te desarman con una sonrisa mientras calculan el valor de tu patrimonio. Trabaja en el sector financiero, un mundo de números y riesgos donde, al parecer, los sentimientos cotizan a la baja. Desde que entró en nuestra familia, sentí su sutil influencia. Empezó a llamar a mis muebles antiguallas, a mi barrio, pintoresco pero poco práctico, y a mis valores, admirables pero anticuados. Para él, esta casa no es el hogar donde su esposa creció, ni el lugar donde su hijo juega con sus viejos juguetes. Es un activo inmobiliario, un capital durmiente que podría estar generando beneficios en el mercado. Es la encarnación de la ambición sin alma, un hombre que ve el mundo a través de una hoja de cálculo. La motivación que los une es tan simple y tan vieja como el mundo, el dinero, o más bien, el estatus que el dinero compra. Viven en una carrera constante por mantener un estilo de vida que, sospecho, está muy por encima de sus posibilidades reales. Cenas en restaurantes de moda, vacaciones en resorts exclusivos, ropa de diseñador para ellos y para Mateo. Todo es una fachada, un teatro para impresionar a un público que ni siquiera les importa. Y en esa obra, yo y mi casa, nos hemos convertido en un obstáculo para el siguiente acto, la compra de la casa de veraneo, el símbolo definitivo de su éxito. No se trata de un sueño familiar, sino de una pieza más en su colección de trofeos para exhibir y generar envidia. Nuestra relación no se rompió de la noche a la mañana. Fue una erosión lenta, como el agua que desgasta la piedra. Cuando Sofía estaba en la universidad, éramos inseparables. Me contaba sus sueños, sus miedos, sus amores, pero cuando Ricardo apareció, empezó a construir un muro invisible entre nosotras. Las llamadas se espaciaron, las confidencias desaparecieron, las visitas a casa se convirtieron en inspecciones sutiles. Recuerdo cómo sus conversaciones empezaron a girar en torno al dinero, a las inversiones, a las oportunidades perdidas, y yo, en mi ceguera, lo interpretaba como una señal de madurez, sin darme cuenta de que estaba perdiendo a mi hija a manos de la codicia. Hace unos 2 años, tuve el primer aviso serio. Estábamos almorzando en un restaurante caro que ellos eligieron, y Sofía, con una voz melosa que ahora sé que es su arma más peligrosa, me dijo: «Mamá, hemos estado pensando en tu bienestar. Esta casa es muy grande para ti sola, y el barrio ya no es tan seguro. ¿No has pensado en mudarte a un apartamento moderno
¿Con seguridad 24 horas? Sería mucho más cómodo para ti. Ricardo añadió rápidamente. Y la venta de la casa te daría un capital para vivir como una reina, sin preocupaciones. Recuerdo que se me heló la sangre. Les dije con toda la calma que pude reunir que mi hogar no estaba en venta, que mis raíces y mi felicidad estaban entre esas paredes. La decepción en sus rostros fue tan evidente que dolió físicamente. El último cumpleaños que pasamos juntos fue la confirmación de todo. Aparecieron tarde, con una caja enorme de una marca de lujo. Dentro había un jarrón de diseño, carísimo, pero tan frío e impersonal que podría haber estado en la recepción de un hotel. No me preguntaron cómo estaba. No se interesaron por mi salud ni por mis niños de las clases. Pasaron la mayor parte del tiempo revisando sus teléfonos, respondiendo correos, gestionando su ajetreada vida mientras yo intentaba, sin éxito, conectar con mi nieto, que parecía igualmente aburrido. Se fueron tan rápido como llegaron, dejándome con un jarrón horrible y un vacío inmenso en el corazón. Fue entonces cuando comprendí que ya no era parte de su vida, sino una obligación en su agenda. Así que, como ven, la grabación de audio no fue un rayo en un cielo sereno, fue el trueno que confirmó la tormenta que llevaba años gestándose. Ellos ya me habían sentenciado en sus corazones, mucho antes de planear declararme incapaz. Me veían como un problema a resolver, una pieza anticuada que desentonaba en su vida moderna y brillante. La vieja testaruda, que se negaba a desaparecer discretamente. Lo que no sabían es que esa vieja testaruda tiene una memoria excelente y una voluntad mucho más fuerte de lo que su ambición les permite imaginar. Y su desprecio, el desprecio que destilaba esa grabación, no me ha destruido. Al contrario, ha regado una semilla de determinación que llevaba mucho tiempo dormida. Cuando una es madre, la palabra sacrificio no existe en el vocabulario diario. No piensas en lo que estás renunciando, sino en lo que estás construyendo. Cada hora de sueño perdida, cada capricho personal abandonado, cada moneda ahorrada, son simplemente ladrillos que pones con amor en los cimientos del futuro de tus hijos. Yo construí para Sofía un castillo de oportunidades con los ladrillos de mis propias renuncias, esperando que ella viviera en él feliz y agradecida. Jamás imaginé que desde la torre más alta de ese castillo, ella me miraría con desdén y planearía demoler los cimientos para construir un anexo de frivolidades. Todo lo que le di, cada pedazo de mi vida, ahora es redefinido por su egoísmo como una simple inversión que ya está lista para ser liquidada. Recuerdo los primeros años de mi carrera como maestra. Llegaba a casa con la voz ronca y el cuerpo agotado, pero mi jornada no había terminado. Empezaba mi segundo turno, el de madre. Mientras Sofía hacía sus deberes en la mesa de la cocina, yo preparaba la cena, lavaba la ropa a mano y planchaba los uniformes para el día siguiente. Muchas noches, cuando la casa por fin quedaba en silencio, me sentaba a preparar mis clases, con los párpados pesados y la mente nublada por el cansancio. Dormía 4, 5 horas a lo sumo, pero ver la carita de mi hija por la mañana, descansada y lista para aprender, era todo el combustible que necesitaba. Nunca me quejé. Creía que ese era el precio del amor, y lo pagaba con gusto. Hubo una época especialmente dura, cuando Antonio, que era ebanista, tuvo una mala racha en su taller. Los encargos escaseaban y el dinero apenas alcanzaba para lo esencial. Sofía, en ese entonces, estaba fascinada con sus clases de ballet. La mensualidad y las zapatillas eran un lujo que no podíamos permitirnos, pero yo no podía ser quien le rompiera el corazón y le dijera que tenía que abandonar. Así que, sin que Antonio lo supiera al principio, empecé a dar clases particulares por las noches en casas de familias adineradas. Volvía a casa caminando en la oscuridad, muerta de miedo y de frío, pero con el dinero para el ballet de Sofía en el bolsillo. Ella nunca supo que sus piruetas estaban sostenidas por mis noches en vela. Mi padre me había dejado una pequeña colección de libros antiguos, primeras ediciones que eran mi tesoro más preciado. Los olía, los acariciaba, eran mi conexión con él y con mi amor por la literatura. Cuando Sofía decidió
que quería estudiar en la mejor universidad del país, una universidad privada y carísima. Supe lo que tenía que hacer. Uno por uno, fui vendiendo mis libros. Recuerdo el día que me despedí de un ejemplar firmado de Neruda. El librero me dio un fajo de billetes, y yo sentí que le estaba vendiendo un trozo de mi alma. Pero con ese dinero pagué la matrícula de Sofía, cambié mi pasado por su futuro, y en ese momento me pareció un trato justo y necesario. Antonio y yo siempre soñamos con viajar. Teníamos un mapa en la pared de nuestro cuarto, lleno de chinchetas en los lugares que queríamos visitar. Las ruinas de Roma, los canales de Venecia, los campos de lavanda de la Provenza. Teníamos un frasco grande donde metíamos todas las monedas que nos sobraban, nuestro fondo para sueños. Cuando a Sofía le surgió la oportunidad de hacer un intercambio estudiantil en Francia, una experiencia que sería clave para su carrera, no lo dudamos ni un segundo. Rompimos el frasco, contamos las monedas con manos temblorosas y le compramos el pasaje de avión. Vimos nuestro sueño volar con ella y nos sentimos felices. Nuestro viaje podía esperar. El suyo no. Los sacrificios no fueron solo materiales, fueron también emocionales. ¿Cuántas veces me mordí la lengua para no criticar a un novio que no me gustaba o una amistad que me parecía tóxica? ¿Cuántas noches me quedé despierta, con el corazón en un puño, esperándola cuando salía de fiesta? Le di alas para volar, confiando en que el amor y los valores que le habíamos inculcado serían su brújula. Le di el espacio para cometer sus propios errores y estuve allí para secar sus lágrimas cuando las cosas salían mal, sin decir nunca: «Te lo advertí». Mi amor fue un puerto seguro, un refugio incondicional al que ella siempre podía volver, sin importar la tormenta. Y luego llegó la boda. Sofía quería una boda de cuento de hadas, como las que veía en las revistas. Un vestido de diseñador, un banquete en un lugar exclusivo, cientos de invitados. Antonio y yo nos miramos. Sabíamos que estaba muy por encima de nuestras posibilidades, pero era nuestra única hija. ¿Cómo negarle su gran día? Pedimos un préstamo al banco, un préstamo que tardamos años en pagar, hipotecando nuestros ahorros para la jubilación. Aplazamos la idea de reformar la cocina y cambiar el viejo coche. Todo por verla feliz, caminando hacia el altar. Pensábamos que estábamos invirtiendo en la fundación de su nueva familia, en su felicidad duradera. ¡Qué ironía! El contraste entre su vida y la mía se fue haciendo cada vez más abismal, y yo lo aceptaba en silencio. Mientras ella publicaba fotos de sus vacaciones en el Caribe, yo remendaba por tercera vez mi abrigo de invierno. Mientras ella se compraba zapatos de 200 euros, yo aprovechaba las ofertas del mercado para que no me faltaran verduras. Nunca le pedí nada. Su felicidad, aunque fuera una felicidad material que yo no entendía, era suficiente para mí. Me contentaba con las migajas de su tiempo, con una llamada de 5 minutos a la semana. Me convencí a mí misma de que así era la vida, que los hijos crecen y se alejan, y que el trabajo de una madre es quererlos desde la distancia, sin esperar nada a cambio. Pero ni siquiera esperaba un agradecimiento explícito. No necesitaba monumentos ni grandes discursos. Me habría bastado con un gesto, con una mirada de comprensión, con un «sé lo mucho que has hecho por mí, mamá». Pero eso nunca llegó. Mis sacrificios se dieron por sentados, se convirtieron en una obligación invisible. En parte del orden natural de las cosas, era mi deber como madre, y punto. No había mérito en ello. Eran invisibles para ella, porque siempre estuvieron ahí, como el suelo bajo sus pies. Uno nunca agradece al suelo por sostenerlo. Simplemente camina sobre él, esperando que siempre esté ahí. Y por eso la palabra obstáculo que escuché en esa grabación fue como un ácido que disolvió cada uno de mis recuerdos. Cada sacrificio, cada renuncia, no solo fue ignorado, sino que fue convertido en un estorbo. Mi existencia, la que dediqué por completo a allanarle el camino, ahora era una piedra en el suyo. No me estaban pidiendo que me apartara, me estaban anunciando que me iban a quitar de en medio, como se quita un mueble viejo para hacer espacio a uno nuevo. Y ese, créanme, es el pago más cruel que una hija puede hacerle a su madre. Es la bofetada final que te dice que tu vida, tu amor, tu esfuerzo, no valieron absolutamente nada.
Mi Antonio no era solo un hombre bueno, era un hombre sabio. Tenía la sabiduría de los artesanos, de quienes entienden que para que algo dure, debe estar bien construido desde los cimientos, con paciencia y previsión. No era un hombre de muchas palabras, pero las que decía pesaban. A menudo mientras lijaba un mueble en su taller, me decía: «Elena, el mundo está lleno de gente con las manos rápidas y la conciencia lenta. Hay que proteger lo nuestro, no con muros altos, sino con cimientos profundos e invisibles». En ese momento yo sonreía y pensaba que se refería a la calidad de su madera, a la solidez de sus ensamblajes. Ahora entiendo que me estaba hablando de la vida, de la familia, y que estaba construyendo una fortaleza para mí, una que yo ni siquiera sabía que necesitaba. En el rincón más polvoriento de su antiguo estudio, descansa un viejo cofre de cedro que él mismo construyó. No tiene cerradura, solo un pestillo de madera ingeniosamente tallado. Durante estos 10 años de viudez, apenas lo he abierto. Para mí, era un arca de la memoria, un lugar sagrado donde guardaba sus cartas de amor, fotografías de nuestra juventud y los primeros dibujos que Sofía hizo para él. Creía que su único valor era sentimental, un ancla a un pasado feliz que ya no volvería. Lo veía como el punto final de nuestra historia de amor. Qué equivocada estaba. No era el final, era el principio de mi defensa, la armería secreta que Antonio, en su infinita lucidez, había preparado para mí. Después de la conmoción inicial de la grabación, después de que la rabia diera paso a una fría determinación, algo me llevó a ese estudio. No sabía qué buscaba. Quizás solo un poco de su olor, que todavía impregnaba la madera, o el consuelo de tocar algo que sus manos habían creado. Con un nudo en la garganta, levanté la tapa. El familiar crujido de la madera fue como un suspiro largo y triste. El aroma a cedro y papel viejo me envolvió, y por un momento cerré los ojos y casi pude sentirlo a mi lado. Mis dedos, temblorosos, apartaron las cartas atadas con una cinta de seda, las fotos en blanco y negro, buscando sin saber qué, una respuesta, una señal, una guía. Y entonces, en el fondo del cofre, debajo de una pila de cuadernos con sus bocetos, la encontré. Una carpeta de cuero grueso, atada con un cordel. En la portada, su caligrafía firme y elegante, la misma que llenaba mis tarjetas de cumpleaños, decía simplemente: «Para mi Elena». Y debajo, una advertencia que me heló la piel: «Para ser abierto solo en caso de verdadera tormenta». ¿Acaso había una tormenta más verdadera que esta? La traición de una hija, un plan para despojarme de mi hogar y mi dignidad. Sí, Antonio, pensé, la tormenta ha llegado y amenaza con arrasarlo todo, con manos que ya no temblaban, sino que estaban firmes por la certeza. Deshice el nudo del cordel. Dentro no solo estaban los documentos que esperaba encontrar, los títulos de propiedad de la casa y una copia de su testamento. Había algo más, algo que él había puesto allí solo para mí, una carta personal, en un sobre sellado con su anillo. La abrí con el corazón latiendo desbocado. «Mi querida Elena», empezaba, «si estás leyendo esto, significa que el lobo finalmente ha llamado a tu puerta y que probablemente lleva el rostro de alguien a quien amamos. El amor a veces nos ciega, pero mi amor por ti siempre me obligó a mantener los ojos bien abiertos. He tomado precauciones para protegerte, para que nuestro hogar, el santuario de nuestra vida, sea siempre tuyo. Sigue las instrucciones del abogado Ramiro, nuestro viejo amigo. Él sabe qué hacer. Lucha, mi vida. Recuerda las espinas del rosal. No lloré de tristeza, sino de un amor tan profundo y abrumador que trascendía la muerte. Antonio, mi Antonio, me estaba cuidando desde el más allá. Había previsto la debilidad de nuestra hija, la codicia de su entorno, y había tejido para mí un escudo legal y emocional indestructible. Doblé la carta y la guardé junto a mi corazón. Revisé los otros documentos, y aunque los términos legales eran complejos, empecé a entender la brillantez de su plan. Era una trampa perfecta, una trampa construida no con odio, sino con el más puro amor. Sofía y Ricardo creían que estaban cazando a una presa fácil y desvalida, pero estaban a punto de descubrir que se habían metido en la jaula
que mi sabio y amado esposo había construido para proteger a su reina. Un par de días después del fatídico audio, el teléfono sonó. Era Sofía. Su voz, al otro lado de la línea, era un almíbar empalagoso, una actuación de solicitud que me revolvió el estómago. «Hola, mamá. Te llamaba porque llevo días preocupada por ti. El otro día sonabas tan distraída. ¿Estás comiendo bien? ¿No te olvidas de tomarte las pastillas para la tensión?» Cada palabra era una mentira cuidadosamente calibrada. Respiré hondo, invoqué la imagen de Antonio y le respondí con una voz que fabriqué para sonar frágil y un poco temblorosa. «Ay, hija, a veces se me va el santo al cielo. La cabeza ya no es la que era, tú sabes». Pude casi oír la sonrisa de satisfacción al otro lado. La primera pieza de su tablero se había movido. La ofensiva continuó. A la mañana siguiente, un repartidor tocó a mi puerta con una caja enorme. Dentro, había decenas de recipientes de plástico con comida precocinada. Una nota de Sofía lo explicaba. «Para que no tengas que cocinar y fatigarte, mamá. Es un servicio especial para personas mayores». No me había preguntado. No le había importado mi opinión. Era una decisión unilateral para reforzar su narrativa. Mi madre es una inútil que ni siquiera puede hacerse la comida. Le envié un mensaje dándole las gracias, diciéndole que era un ángel, mientras miraba esa comida insípida como lo que era. Una prueba más en el expediente que estaban construyendo en mi contra. Cada gesto de cuidado era un clavo más en el ataúd que me preparaban. El fin de semana vinieron de visita, con Mateo como coartada emocional, mientras mi nieto me contaba emocionado sobre su último partido de fútbol. Yo sentía la mirada de Sofía y Ricardo, analizándome, escrutando cada uno de mis movimientos. Ricardo, paseando por el salón con las manos en los bolsillos, comentó en voz alta: «Estas escaleras son muy empinadas. ¿No te da miedo, Elena?» Más tarde le pedí a Sofía que me alcanzara mi libro de la estantería. Fingí no encontrar mis gafas, revolviendo papeles y suspirando con frustración. Vi cómo se miraron por encima de mi cabeza. Una mirada fugaz, una sonrisa cómplice y triunfante. Creían que su plan estaba funcionando a la perfección. El asalto a mi autonomía continuó en mi propia cocina. Con la excusa de ayudarme a preparar un té, Sofía abrió todos los armarios y empezó a reorganizarlo todo. «Así, mamá, te lo pongo todo más a mano, para que no tengas que esforzarte tanto», dijo, moviendo las tazas que llevaban 30 años en el mismo sitio. Era una violación de mi espacio, una forma de decirme que yo ya no era dueña de mi propio orden, de mi propia vida. Me senté en una silla, fingiendo una gratitud conmovida, mientras por dentro sentía una furia helada. Estaba desmantelando mi mundo, pieza por pieza, con una sonrisa en los labios, y yo tenía que permitírselo, tenía que animarla a seguir. Unos días más tarde fue el turno de Ricardo. Me llamó con su tono profesional, el que usaba para apabullar a sus clientes. Habló de la inflación, del aumento de los impuestos sobre la propiedad, de lo complicado que era gestionar un patrimonio tan grande a mi edad. «Elena, como tu yerno y como amigo, te recomiendo que hagamos una revisión financiera completa. Hay que simplificar las cosas, buscar opciones más rentables y seguras para ti». Era el segundo frente de ataque, el económico. Querían demostrar que no solo era físicamente incapaz, sino también financieramente incompetente. Le respondí con un hilo de voz que esas cosas me daban dolor de cabeza, que ya lo veríamos, otro punto para ellos, pero yo también movía mis piezas en la sombra. A la mañana siguiente me puse mi mejor abrigo y visité al señor Ramiro, el viejo amigo de Antonio, un abogado jubilado con una mente más afilada que un bisturí. En su despacho, que olía a libros viejos y a justicia, no necesité contarle toda la historia. Le bastó ver la angustia en mis ojos. Le hablé de las preocupaciones de mi hija, de las sutiles presiones. Él me escuchó en silencio, asintiendo lentamente. «Elena», me dijo al final, con una seriedad que me tranquilizó, «en una partida de ajedrez, a veces hay que sacrificar un peón para que el oponente revele su estrategia. Déjalos avanzar, dales toda la cuerda que pidan. Estaremos esperando al final de ella». El escenario público fue el siguiente. Sofía me invitó a un almuerzo en un restaurante elegante, con 2 de sus amigas,
mujeres como ella, de sonrisa fácil y mirada calculadora. Delante de ellas, mi hija contó una anécdota completamente inventada. «Ay, el otro día mi madre se perdió volviendo de la panadería. ¡Ah! 2 calles de casa! Menos mal que un vecino la reconoció. Es tan adorable. Se distrae con cualquier cosa». Las amigas rieron y luego me miraron con esa compasión condescendiente que es peor que un insulto. Sentí la sangre subir a mis mejillas, pero bajé la mirada. Fingí vergüenza y confusión y murmuré que no lo recordaba bien. Estaba sembrando testigos de mi supuesta senilidad. En ese mismo almuerzo, Ricardo tomó la palabra para contar la historia del padre de un socio suyo. «Tuvo una caída tonta en casa», relató con falsa gravedad, asegurándose de que toda la mesa lo escuchara. «Ahora está en una residencia maravillosa, con atención las 24 horas. Ha rejuvenecido de verdad. A veces, aunque duela, hay que tomar las decisiones correctas por ellos». El mensaje era tan directo que era casi un golpe. Yo no levanté la vista de mi plato. Cogí la cuchara y removí la sopa, dejando que mi mano temblara visiblemente. La actuación de mi vida, con el público más cruel que se pueda imaginar. La presión se intensificó en la privacidad de mi hogar. Una tarde Sofía apareció sin avisar, con una carpeta bajo el brazo. «Mamá, te he conseguido un seguro de salud privado. Estupendo. Con más cobertura. Solo tienes que firmar aquí y aquí. Es una formalidad». Desplegó los papeles sobre la mesa, señalando con su uña perfectamente lacada dónde debía firmar, hablándome deprisa para que no tuviera tiempo de pensar. Me puse las gafas, acerqué los papeles a mi cara y me quejé. «Ay, hija, con estas letras tan pequeñas no veo nada. Déjamelo y lo miro con calma más tarde, cuando no esté tan cansada». Su impaciencia era palpable, pero tuvo que ceder. En cuanto se fue, metí esos documentos en el bolso y fui directamente a casa del señor Ramiro. No hicieron falta más que 5 minutos para que su veredicto cayera como una sentencia. «Elena, esto no es un seguro de salud, es un poder notarial general. Si firmas esto, le das a tu hija el control absoluto sobre todos tus bienes, tus cuentas bancarias, tu casa, todo». La audacia de su engaño me dejó sin aliento. El señor Ramiro fotocopió cada página, su rostro endurecido por la ira. «Están siendo torpes y predecibles. Siguen el manual del abuso a la perfección. Sigamos observando. La trampa se hace más grande para ellos con cada paso que dan». El siguiente movimiento fue el más audaz hasta el momento. Sofía me anunció que un médico amigo suyo, un tal doctor Ramírez, vendría a casa a hacerme una revisión de rutina. «Es un geriatra excelente, mamá, solo para asegurarnos de que todo está en orden». El hombre llegó con un maletín y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me hizo preguntas que pretendían ser casuales. «¿En qué año estamos, Elena? ¿Quién es el presidente del gobierno? ¿Cuánto es 7 por 8? Fallé a propósito en 2 de ellas. Fingí ansiedad. Miré a Sofía como pidiendo ayuda. Me mostré vulnerable y asustada. El doctor anotaba todo en su libreta, con una expresión de fingida preocupación. Con el informe médico probablemente ya encargado, Ricardo lanzó el siguiente ataque. Me llamó eufórico. «Elena, no te lo vas a creer. Un conocido mío, un inversor inmobiliario, está buscando una casa como la tuya por la zona. Y me ha hecho una oferta increíble, muy por encima del mercado. Es una oportunidad única, de esas que solo pasan una vez en la vida. Sería una locura no aceptarla». Estaban creando una falsa sensación de urgencia, intentando acorralarme entre mi supuesta incapacidad y una oportunidad financiera irrepetible. La red se estaba cerrando a mi alrededor, o al menos, eso era lo que ellos creían. Esa noche la fortaleza que había construido a mi alrededor se resquebrajó por un momento. Sola en el silencio de mi casa, el peso de la mentira, de la actuación, se me hizo insoportable. Abrí un álbum de fotos y miré a la Sofía de 5 años que me abrazaba con devoción. Lloré por ella, por la persona que había sido y que ya no existía. Lloré por la hija que había perdido para siempre. ¿Valía la pena todo este teatro doloroso? La duda me asaltó como un ladrón en la noche. Pero entonces metí la mano en el bolsillo de mi bata y toqué el sobre que contenía la carta de Antonio.
su amor, su previsión, me anclaron de nuevo. No era venganza, era justicia, por él y por mí. La llamada final llegó el viernes por la tarde. La voz de Sofía ya no era melosa, sino que tenía un filo de autoridad, la de alguien que está a punto de dar el golpe de gracia. «Mamá, hemos pensado que lo mejor es que tengamos una reunión familiar tranquila este domingo para hablar de tu futuro. Vendrá el doctor Ramírez para explicarnos su opinión profesional y también nuestro abogado, para asesorarnos sobre los mejores pasos a seguir. Es por tu bien, mamá. Es hora de tomar decisiones». Era la invitación a mi propio juicio y sentencia. Con un suspiro que sonó a rendición, le dije: «Está bien, hija. Lo que tú digas». El telón estaba a punto de levantarse para el acto final, cuando colgué el teléfono después de aceptar la invitación de Sofía a mi propia emboscada. Un silencio profundo se instaló en la casa. No era el silencio pacífico de mis mañanas, sino uno denso, pesado, como el que precede a una ejecución. En el clic final de la llamada, escuché el sonido de una puerta cerrándose para siempre. La puerta a la esperanza, a la posibilidad de un malentendido, al regreso de la hija que yo había criado. En ese instante dejé de buscarla, dejé de escarbar en mis recuerdos, tratando de encontrar una justificación para su crueldad. La mujer que me llamó no era una versión perdida de mi hija, era su versión final. Y en ese silencio, la Elena que imploraba amor y respeto en su interior, murió. Me levanté del sillón y caminé lentamente hacia el gran espejo del recibidor, el mismo en el que me he visto envejecer día tras día. Me miré fijamente a los ojos, vi las arrugas, las manchas de la edad, la tristeza acumulada en los párpados. Pero detrás de esa fachada de ancianidad, vi algo más. Vi a la joven maestra que luchó por sus alumnos, a la esposa que amó con una lealtad feroz, a la madre que movió montañas por su hija. «Se acabó, Elena», me dije en un susurro que solo yo pude oír. «Se acabó el tiempo de llorar por lo que perdiste. Es tiempo de luchar por lo que todavía tienes». Y mientras me observaba, sentí cómo el dolor líquido de mi corazón se solidificaba, convirtiéndose en algo duro, inquebrantable, como un diamante forjado bajo una presión insoportable. Mi estrategia hasta ahora había sido pasiva, una defensa silenciosa que consistía en dejar que ellos se equivocaran solos, pero ya no. Era el momento de pasar al ataque, un ataque discreto pero demoledor. Fui al estudio de Antonio y saqué de un cajón uno de sus viejos cuadernos de notas, de tapa dura y hojas cuadriculadas. En la primera página, escribí con letra firme: «Plan de acción». No era un plan de venganza, sino un plan de justicia. El primer punto fue simple y directo: llamar a Ramiro, informarle de la reunión. Es la hora. El segundo, preparar el escenario. El tercero, proteger a Mateo. Por primera vez en semanas, no me sentía como una víctima a la deriva, sino como la capitana de mi propio barco, navegando con rumbo fijo hacia la tormenta. Mi voz, cuando llamé al señor Ramiro, no tenía ni un ápice de la fragilidad que había estado fingiendo. Era la voz de una cliente dando instrucciones a su abogado, clara y concisa. «Ramiro, soy Elena. La reunión es el domingo a las 5, en mi casa. Vendrán con su médico y su abogado para ejecutar el plan». Al otro lado de la línea, hubo una pausa y luego una respuesta cargada de una sombría satisfacción. «Perfecto, Elena. Sabía que no tardarían. No te preocupes por nada. Estaré allí media hora antes, y no iré solo. Llevo un colega, como testigo. Solo tienes que seguir con tu papel hasta el último momento. Cuando yo llegue, la obra habrá terminado para ellos y empezará la nuestra». Mi siguiente pensamiento fue para Mateo. Él era la única víctima inocente en toda esta guerra sucia. No podía permitir que el día de mañana, cuando la verdad saliera a la luz, él viera a su abuela como una extraña o a sus padres como los monstruos que eran. Quería que tuviera mi versión de la historia, mi verdad. Pasé toda la tarde del sábado escribiéndole una carta larga, llena de amor, pero también de una honestidad brutal. Le expliqué mis razones, le hablé del abuelo Antonio y de lo que significa la dignidad. Guardé la carta en un sobre, con la instrucción de que se la entregaran cuando cumpliera 18 años.
Estaba protegiendo mi legado en el único corazón que todavía importaba. Esa noche me dediqué a preparar la casa, pero no limpiaba como una ama de casa, sino como una directora de escena preparando su teatro para la noche del estreno. Quité el polvo de cada mueble, abrillanté la plata, coloqué flores frescas en un jarrón. Quería que el escenario de mi humillación planeada fuera un lugar impecable, un símbolo de la dignidad que pretendían arrebatarme. Coloqué la fotografía más grande y sonriente de Antonio en el centro de la repisa de la chimenea, para que presidiera la reunión. Él sería el juez silencioso en esa sala. La casa no parecía un lugar triste, sino un lugar listo para la batalla, sereno y fuerte, como yo. Antes de acostarme fui por última vez al cofre de cedro. Saqué la carpeta de cuero que contenía la carta de Antonio y los documentos legales. Ya no necesitaba leerlos. Conocía cada palabra, cada cláusula, de memoria. Sostuve los papeles en mis manos, sintiendo su peso físico y simbólico. Esta era la espada que mi marido había forjado para mí desde la tumba. Era un arma de amor, de previsión, de justicia. La coloqué sobre mi mesita de noche, al lado de mi cama. Dormiría junto a ella, como un soldado duerme junto a su fusil, antes de la batalla decisiva. El miedo había desaparecido por completo, reemplazado por una calma absoluta. El domingo por la mañana me desperté temprano y me fui a mi jardín. El aire era fresco y el sol empezaba a calentar la tierra. Me dediqué a podar mis rosales con una concentración casi meditativa. Cortaba las ramas secas, quitaba las malas hierbas, abonaba la tierra. Cada gesto era un ritual. Con cada rosa muerta que cortaba, sentía que me desprendía de una vieja herida. Ya no era una madre suplicante, ni una víctima temblorosa. Era Elena Morales, la guardiana de ese hogar, la protectora del legado de un hombre. Bueno, no buscaba destruir a mi hija, sino mostrarle que hay cimientos que no se pueden demoler y que el respeto es algo que no se hereda, sino que se gana. Estaba lista. El domingo, el día señalado para mi juicio, la casa amaneció en una calma extraña. El sol se filtraba por las ventanas, dibujando patrones de luz en el suelo de madera, ajeno a la batalla que estaba por librarse. Me vestí con un sencillo vestido azul, el color favorito de Antonio, y un pequeño broche de plata que él me regaló. No era un atuendo de víctima, sino una armadura discreta. Mientras esperaba, repasando mentalmente los últimos detalles de mi plan con el señor Ramiro, el timbre sonó, 1 hora antes de lo previsto. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba a nadie tan pronto. Al abrir, me encontré con María, la madre de uno de mis pequeños alumnos, con el rostro lleno de una angustia que no supe interpretar. «Señora Elena, perdone que me presente así, sin avisar», empezó, retorciéndose las manos con nerviosismo. «Es que no he podido dormir en toda la noche. Oí por casualidad a mi marido hablar por teléfono. Él es enfermero en el Hospital Central y conoce al doctor Ramírez, el que sé que la va a visitar hoy. Sofía se lo comentó a mi prima el otro día». Hizo una pausa, como si temiera decir lo que venía a continuación. «Señora Elena, ese doctor no tiene buena fama. Mi marido dice que es conocido por facilitar informes de incapacidad para familias con prisa por heredar, que lo ha hecho antes. No sé si es verdad, pero sentí que debía decírselo. ¿Usted ha sido tan buena con mi hijo?» Las palabras de María fueron como un regalo inesperado, una pieza del rompecabezas que no sabía que me faltaba. La primera victoria del día, antes incluso de que empezara la guerra. La corrupción de su testigo estrella quedaba expuesta. Le agradecí a María con un abrazo que la sorprendió, diciéndole que su lealtad era el tesoro más grande que una persona podía tener. Le aseguré que todo estaba bajo control, que solo eran trámites familiares, pero que su información era un bálsamo para mi corazón. Cuando se fue, sentí una oleada de fuerza. Mis años de dedicación a los niños del barrio me estaban siendo devueltos en forma de una solidaridad silenciosa pero poderosa. No estaba sola. La comunidad que yo había cuidado, ahora me cuidaba a mí. Inmediatamente llamé al señor Ramiro para contarle la noticia. Su reacción fue un gruñido de satisfacción. «Magnífico, Elena, magnífico. Esto es mejor de lo que esperaba. La credibilidad de su perito médico queda hecha añicos
antes de que abra la boca. Esto nos da una ventaja táctica inmensa. Guarda esa información. No la usaremos a menos que sea estrictamente necesario. Pero tenerla en la recámara cambia las reglas del juego. Colgué el teléfono sintiendo que el suelo bajo mis pies era un poco más firme. El plan de Antonio era perfecto, pero la vida, a veces, te ofrece aliados inesperados que lo hacen invencible. Mi pequeña buena acción de dar clases de refuerzo se había convertido en un arma estratégica. Puntual a su cita, media hora antes de la hora de la reunión, sonó el timbre de nuevo. Era el señor Ramiro, pero no venía solo. A su lado había una mujer joven, de unos 40 años, con una mirada inteligente y un portafolio de cuero en la mano. «Elena, te presento a mi colega Isabel Ferrer», dijo Ramiro con una sonrisa. «Es una de las mejores abogadas del país en derecho de familia y protección de personas mayores. Le conté tu caso y ha insistido en venir personalmente. Considera esto una consulta profesional y también una muestra de apoyo». La presencia de Isabel, su apretón de manos firme y su sonrisa tranquilizadora fue una declaración de intenciones. No éramos un viejo abogado jubilado y una anciana asustada. Éramos un equipo legal formidable. Nos sentamos en el salón y desplegamos los documentos de Antonio sobre la mesita de centro. Isabel se puso unas gafas de lectura y examinó la cláusula del testamento con una concentración absoluta. Sus ojos se movían rápidamente por las líneas que yo ya me sabía de memoria. De repente levantó la vista, se quitó las gafas y me miró con una admiración genuina. «Señora Morales, su marido no era solo un hombre previsor, era un genio de la estrategia legal. La redacción de esta cláusula es una obra de arte. No deja resquicio alguno, ninguna posibilidad de interpretación. Esto no es un escudo, como dice Ramiro. Esto es un cañón naval. Y ellos vienen a la batalla en una barca de remos». Su confianza era contagiosa y terminó de disipar cualquier sombra de duda que pudiera quedarme. A las 5 en punto llegaron Sofía, Ricardo, el doctor Ramírez y un abogado de aspecto resbaladizo, con un traje demasiado brillante. Abrí la puerta y los recibí de pie, serena, con el señor Ramiro e Isabel a mis espaldas. «Adelante, por favor», dije con una calma que los descolocó por completo. La sonrisa de Sofía se congeló en su rostro al ver a mi equipo legal. Ricardo frunció el ceño, evaluando la situación. Esperaban encontrarme sola, acurrucada en mi sillón, lista para ser devorada. En su lugar, se encontraron con un comité de bienvenida que no figuraba en su guión. El factor sorpresa, la primera escaramuza, la habíamos ganado nosotros. Su abogado, un tal señor Velasco, intentó recuperar la iniciativa. «Buenas tardes. Quizás sus asesores podrían esperar en otra bella habitación. Este es un asunto estrictamente familiar y privado». Su tono era condescendiente, como si se dirigiera a un niño. El señor Ramiro, sin levantar la voz, respondió con la contundencia del acero. «El señor Velasco se equivoca. Estamos aquí a petición expresa de nuestra cliente, la señora Morales, propietaria de esta vivienda, y no nos moveremos de su lado. Así que, si no le importa, procedamos. Mi colega y yo tenemos la agenda bastante apretada». El abogado Velasco se quedó sin palabras, mirando a Ricardo como pidiendo instrucciones. El control de la sala, su control, se había evaporado. Antes de que pudieran lanzar su primer ataque verbal, me levanté con una agilidad que contradecía mi papel de anciana frágil. «¿Les apetece un café? He preparado unos pastelitos». Mientras me movía hacia la cocina, sin esperar respuesta, me giré hacia Ricardo. «Por cierto, Ricardo, leí esta mañana en el periódico económico que las acciones de Tecno Global han caído un 7% tras el anuncio de su nueva regulación. Tú que estás en ese mundo, ¿crees que es una corrección temporal o el inicio de una tendencia a la baja?» La pregunta, específica y técnica, lo pilló completamente desprevenido. Era un tema que él dominaba, pero no esperaba que yo lo sacara a colación. Ricardo balbuceó una respuesta incoherente, algo sobre la volatilidad del mercado. Mirando sus zapatos como si allí estuviera la respuesta, pude ver la mirada de furia que Sofía me lanzó, una mirada de pura confusión.
¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba la madre senil y desorientada que el doctor Ramírez había diagnosticado? El propio doctor parecía incómodo en su asiento, carraspeando y ajustándose la corbata. Fue una pequeña fisura en su armadura de arrogancia, pero suficiente para desestabilizarlos. Les demostré, con una simple pregunta, que mi mente estaba perfectamente lúcida. Esta pequeña victoria fue enteramente mía, un anticipo de la mujer que estaban a punto de conocer. Regresé con la bandeja del café y me senté de nuevo en mi sillón, el de Antonio. Les serví a todos, uno por uno, con mano firme. Una sonrisa serena, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. El tablero de ajedrez estaba dispuesto, mis piezas bien posicionadas. Tenía a mis alfiles, Ramiro e Isabel. Tenía información crucial sobre mi oponente y acababa de demostrarle a la reina enemiga que la vieja peón que pretendía sacrificar tenía más poder del que jamás había imaginado. La tensión en el salón era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La farsa había terminado y el momento de la verdad, el momento de la justicia, estaba a punto de comenzar. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te ha atrapado. Me encantaría saber qué crees que pasará ahora. Suscríbete y acompáñame hasta el final para descubrirlo. El abogado de mi hija, el señor Velasco, carraspeó para reclamar el centro de la atención. Abrió su maletín de cuero con un chasquido que resonó en el tenso silencio del salón y extrajo una pila de documentos. Los dispuso sobre la mesa como si fueran las cartas de una partida ganada. «Elena», comenzó, con un tono paternalista que me erizó la piel. «Estamos aquí porque te queremos y nos preocupamos por ti. Tu salud, como ha constatado el doctor Ramírez, se está volviendo frágil. Por eso hemos elaborado una propuesta pensada exclusivamente en tu bienestar. El traslado a una residencia de primer nivel y la venta de esta propiedad para garantizar tu seguridad financiera de por vida. Es una decisión difícil, pero el amor a veces requiere tomar estos pasos. A continuación, el 1800. Doctor Ramírez tomó la palabra, ajustándose las gafas y consultando su libreta como un actor que repasa su guión. «Efectivamente», dijo con una voz impostada y grave. «Durante mi evaluación, observé claros indicios de un deterioro cognitivo leve, lapsus de memoria y una desorientación espacial y temporal preocupante. Mi recomendación profesional, basada en la evidencia clínica, es que la señora Morales ya no se encuentra en condiciones de vivir de forma independiente y sin supervisión. Continuar haciéndolo supondría un riesgo inaceptable para su propia seguridad. Cada término médico era una piedra que lanzaba contra mi dignidad, un intento de sepultarme bajo un diagnóstico fraudulento. Entonces, llegó el turno de la actuación estelar. Sofía se inclinó hacia mí, con los ojos brillantes por unas lágrimas que yo sabía que eran de cocodrilo. Su voz se quebró en el momento justo. «Mamá, te juro que esto es lo más doloroso que he hecho en mi vida. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados, viéndote así, tan vulnerable. Te quiero demasiado. Todo esto es porque te quiero y solo busco lo mejor para ti». Ricardo, el perfecto actor de reparto, le pasó un brazo por los hombros, en un gesto de apoyo conyugal. La escena era grotesca, una parodia del amor filial tan bien ejecutada que, por un segundo, casi me dio pena la persona tan vacía en la que se había convertido mi hija. Se hizo un silencio expectante. Sus 4 pares de ojos se clavaron en mí. Esperaban el derrumbe, las lágrimas de una anciana confundida y derrotada, la firma rendida en la línea de puntos. Dejé que el silencio se alargara, que la tensión se masticara en el aire. Disfruté de su anticipación, de su certeza de victoria. Luego, lentamente, giré mi cabeza, pero no los miré a ellos. Miré a mis abogados, con una voz que no sonó ni frágil ni rota, sino clara y resonante como una campana. Dije: «Señor Ramiro, Isabel, creo que es nuestro turno». La sorpresa en el rostro de mis adversarios fue el primer sorbo de mi silenciosa y justa victoria. Isabel se adelantó, su presencia llenando la habitación de una autoridad tranquila. «Señor Velasco, doctor Ramírez», comenzó, su voz cortante y precisa. «Agradecemos su presentación.
Sin embargo, tenemos algunas preguntas. Doctor, ¿le importaría decirnos si su evaluación siguió los protocolos estándar o fue más bien una charla informal en una visita a domicilio? Y ya que estamos, ¿es consciente de que emitir un informe de incapacidad sin un historial clínico completo y pruebas exhaustivas puede considerarse mala praxis? Luego, con una estocada final, añadió: nos han llegado rumores, además de que su rigor profesional es selectivo, dependiendo de la prisa de los herederos. El doctor Ramírez se puso pálido como el papel. Mientras el doctor balbuceaba, el señor Ramiro tomó el relevo. Se levantó, un hombre mayor moviéndose con la dignidad de un roble, y se dirigió a Velasco. Usted ha mencionado la seguridad financiera de mi cliente. Me parece un tema muy pertinente. Así que, si me permite, me gustaría ilustrarle sobre las disposiciones financieras que el difunto esposo de la señora Morales, don Antonio Morales, tuvo a bien dejar por escrito. De su propio maletín, extrajo un único documento, una copia del testamento. Este documento, dijo, sosteniéndolo en alto, cambia un poco la perspectiva de su generosa propuesta. Pude ver a Ricardo inclinarse hacia adelante, con los ojos fijos en el papel, su instinto depredador activado. Verán, continuó Ramiro poniéndose sus gafas de leer, el señor Morales, en su infinita sabiduría, estableció en su testamento una cláusula de usufructo vitalicio sobre esta propiedad a favor de su esposa. Esto significa, en un lenguaje que todos puedan entender, que la señora Elena Morales tiene el derecho absoluto e inquebrantable de vivir en esta casa hasta el último día de su vida. Nadie, y repito, nadie en este mundo puede obligarla a venderla ni a abandonarla. La propiedad es, legalmente, intocable mientras ella respire. El rostro de Sofía pasó de la compasión fingida a la incredulidad más absoluta. Ricardo abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. «Pero esperen, que la genialidad de mi amigo Antonio no termina aquí», anunció Ramiro, y su voz adquirió una resonancia casi teatral. Él conocía bien la naturaleza humana, y, por si acaso la codicia intentara alguna vez disfrazarse de preocupación, añadió una cláusula adicional, una pequeña joya de la jurisprudencia preventiva. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Sofía. La cláusula estipula que cualquier intento, ya sea directo o indirecto, de coaccionar, manipular, engañar o declarar incapaz a su esposa con el fin de forzar la venta de esta casa, resultará en la anulación inmediata, automática e irrevocable de los derechos hereditarios de su única hija, Sofía Morales. El silencio que siguió fue total, un vacío absoluto. La mandíbula de Ricardo parecía a punto de dislocarse. Su abogado Velasco hojeaba sus propios papeles con manos temblorosas, como si buscara un error inexistente. Ramiro asestó el golpe final. Y para que no quede ninguna duda, el testamento especifica que, en tal caso, la totalidad del patrimonio, incluyendo esta casa tras el fallecimiento de mi cliente, será transferido íntegramente a la Fundación para la Infancia, Sonrisas de Futuro. Mientras la onda expansiva de esa revelación los dejaba sin aire, yo saqué mi teléfono del bolsillo de mi vestido. Y en cuanto a las palabras coacción y manipulación, dije poniéndome de pie, creo que este es un buen momento para escuchar una prueba bastante elocuente. Y pulsé el play. La voz de mi hija llenó la sala. Fría, cruel, conspiradora. Podemos iniciar el proceso para declararla incapaz. Créeme, es la única manera de que suelte la casa. La vieja es más terca que una mula. Es un obstáculo, un simple obstáculo que tenemos que quitar del camino. La grabación sonaba nítida y brutal en el silencio sepulcral. El color desapareció del rostro de Sofía, dejando una máscara de cera. Ricardo la miraba, no con amor, sino con el más puro y gélido desprecio del socio que ha sido traicionado y arrastrado al desastre. El doctor Ramírez se levantó discretamente, intentando alejarse de la escena del crimen. La humillación era total. La justicia, silenciosa y paciente, había llegado, y tenía la voz de mi propia hija. Cuando el último eco de la voz de Sofía se desvaneció,
La quietud que quedó en el salón fue más atronadora que un grito. El doctor Ramírez, con el rostro desencajado, fue el primero en reaccionar. Murmuró una excusa ininteligible sobre una emergencia y prácticamente huyó de la casa, como si el aire se hubiera vuelto tóxico. Su abogado, el señor Velasco, no tardó en seguirlo. Recogió sus papeles con una prisa febril, sin atreverse a mirarme a los ojos, y desapareció tras él. Eran ratas abandonando un barco que no solo se hundía, sino que estaba en llamas. Su instinto de supervivencia profesional les gritaba que se alejaran de la escena de un delito flagrante de manipulación y posible fraude. La alianza de los codiciosos se había disuelto en un instante. Ricardo, sin embargo, permaneció inmóvil durante un largo minuto, con la mirada fija en su esposa. No había dolor en sus ojos, ni decepción. Había la furia helada de un inversor que acaba de ver cómo su socio comete un error estúpido que los ha llevado a la bancarrota. Cuando por fin habló, su voz fue un siseo venenoso. ¿Eres idiota? ¿Grabar tu plan? Has arruinado la única oportunidad que teníamos de salir de nuestras deudas. Tu avaricia y tu estupidez nos han costado todo. Se levantó, se ajustó la corbata como si se estuviera preparando para una reunión, y sin dedicarme una sola mirada, se dirigió a la puerta. Se acabó, Sofía. Llama a tu abogado, si es que te queda dinero para pagarle. El portazo que dio al salir fue el epitafio de su matrimonio. Sola frente a mí, Sofía se derrumbó. Se arrodilló en el suelo, sollozando. Una imagen patética de autocompasión. Mamá, perdóname. Yo no quería. Él me presionó. Las excusas empezaron a brotar. Un torrente de mentiras y medias verdades. La interrumpí. No con un grito, sino con una calma que la asustó más que cualquier furia. Levántate, Sofía. No te humilles más. La mujer a la que le pides perdón, esa madre ciega que todo lo justificaba, ya no existe. La mataste tú, con cada mentira, con cada manipulación. La enterraste con esa grabación. Así que guarda tus lágrimas. No sirven de nada. Mis palabras no eran de odio, sino de una constatación fría y dolorosa. El vínculo sagrado entre madre e hija se había roto para siempre. Las pérdidas de Sofía fueron totales y devastadoras. En una sola tarde, perdió la herencia, la casa de sus sueños, la fortuna que anhelaba y al marido que era el motor de su ambición. Perdió su reputación, que ahora pendía del hilo de mi discreción. Pero su pérdida más profunda fue la simbólica. Al intentar borrarme, se borró a sí misma. Se quedó sin pasado, sin raíces, sin el ancla de un amor incondicional al que ya no tenía derecho a aferrarse. Se convirtió en una huérfana por elección propia, una extraña con mi misma sangre, un barco a la deriva en el océano de su propia codicia. Y esa, me temo, es una condena mucho peor que la pobreza. Cuando todos se fueron, y mis abogados se despidieron con una respetuosa inclinación de cabeza, un silencio diferente se apoderó de la casa. Era una paz profunda, sanadora, la paz que llega después de que la fiebre se rompe. Caminé por las habitaciones de mi hogar y sentí que volvían a ser mías, que el aire viciado de la intriga y la mentira por fin se había disipado. No sentía euforia, ni un deseo de venganza cumplido. Sentía liberación. Era como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, el peso de un amor no correspondido que me había estado ahogando lentamente. Había recuperado mi casa, sí, pero lo más importante es que me había recuperado a mí misma. En las semanas siguientes, mi vida floreció de una manera que no creía posible. Con la ayuda de Isabel, reorganicé todos mis asuntos legales. Modifiqué mi testamento, nombrando a Mateo como mi único heredero, con el señor Ramiro como albacea para administrar su herencia hasta su mayoría de edad y asegurarse de que se usara para su educación y bienestar, lejos de las garras de sus padres, y con una parte de mis ahorros, esos que ya no sentía la obligación de guardar por si Sofía los necesita. Compré un billete de tren, hice un pequeño viaje por la costa, sola, vi el mar, leí libros y en una terraza frente a las olas, brindé con una copa de vino por Antonio y por mí. La relación con Sofía quedó en un estado de ruptura definitiva. Unas semanas después, recibí una carta suya. Reconocí su letra en el sobre. No la abrí.
La dejé sobre la mesa del recibidor durante días, hasta que, finalmente, la tiré a la chimenea. No sentía curiosidad ni rencor, solo una inmensa indiferencia. El perdón, si es que algún día llega, no puede nacer de unas palabras escritas por conveniencia o desesperación. Tendría que nacer de años de un arrepentimiento genuino y de acciones que demuestren un cambio real del corazón. La puerta de mi vida no está cerrada con llave, pero ella ya no tiene el derecho de llamar. Si quiere volver a entrar, tendrá que construir una nueva puerta, ladrillo a ladrillo, con humildad y verdad. Hoy, mi vida ha encontrado un nuevo ritmo, más tranquilo y más auténtico. Mi nieto Mateo viene a verme cada fin de semana. Ricardo, en un intento de salvar las apariencias y quizás de asegurarse de que su hijo no pierda el favor de su abuela, lo trae puntualmente. Con Mateo hablo mucho, no del conflicto, sino de las cosas que de verdad importan. La honestidad, el respeto, el amor por las cosas sencillas. Esta mañana hemos plantado juntos un nuevo rosal en el jardín. Mientras nuestras manos se hundían en la tierra fértil, supe que había ganado la batalla más importante. No la de la casa, sino la del legado. Y ese legado de amor y dignidad, ahora sé, está en buenas manos. Esta historia que les he contado, mi historia, no es un relato de venganza. Es una lección sobre el verdadero significado de la palabra hogar. Un hogar no es un conjunto de ladrillos y tejas con un valor de mercado. No es un activo en una cartera de inversiones. Un hogar es el cofre donde guardamos los tesoros de nuestra vida. La primera risa de un hijo, el llanto sesetov, último beso de un esposo, el eco de las conversaciones en la cena. Es el suelo sagrado donde nuestras raíces se aferran a la memoria. Quien intenta arrebatarle su hogar a una persona no está intentando robar una propiedad, está intentando amputarle el alma. Y el alma, créanme, sabe cómo defenderse con una fuerza que ninguna codicia puede igualar. También he aprendido, de la forma más dolorosa, que el amor de una madre, aunque inmenso, no es incondicionalmente ciego. El amor debe ir de la mano del respeto y la gratitud. Son como el agua y el sol para una planta. Sin ellos, el amor más profundo se seca, se marchita y muere. Los sacrificios que hacemos los padres no son una deuda que nuestros hijos deban pagar, pero sí son un legado que deben honrar. Cuando un hijo ve a sus padres solo como un cajero automático o un obstáculo para sus ambiciones, la familia deja de ser familia y se convierte en una transacción fallida. Y no hay riqueza en el mundo que pueda llenar el vacío de un hogar roto por la ingratitud. El mundo a menudo confunde la bondad con la debilidad. Ve la paciencia de los mayores como una señal de resignación y su silencio como una invitación al abuso. Pero se equivocan. La fuerza verdadera no siempre grita. A menudo susurra, espera, observa, se esconde en la ternura de una jardinera, en la paciencia de una maestra, en la lealtad de una viuda. Pero que nadie se engañe. Hasta el rosal más delicado tiene espinas para protegerse de quien intenta arrancarlo. La dignidad no envejece, no se jubila, no pierde vigor, y cuando es atacada, puede revelarse como la más formidable de todas las fortalezas, una que no se rinde jamás. Al final, la justicia que encontré no fue una que yo busqué activamente, sino la que mis adversarios cosecharon con sus propias manos. No fui yo quien destruyó el matrimonio de mi hija, ni quien la despojó de su herencia. Fue su propia ambición, su propia crueldad. Ellos cavaron un foso para mí, pero estaban tan cegados por su avaricia que no vieron que lo estaban cavando bajo sus propios pies. La vida tiene un equilibrio muy delicado, y cuando uno intenta romperlo con malicia y engaño, el universo, o quizás el amor previsor de un esposo desde el más allá, encuentra la manera de volver a poner las cosas en su sitio. Así que les dejo con esta reflexión final, que es la moraleja de mi vida. Nunca subestimen el amor de una madre, que es capaz de sacrificarlo todo. Pero jamás, jamás pongan a prueba los límites de su dignidad, porque es capaz de defenderlo todo. La verdadera herencia que debemos aspirar a dejar y a recibir no se cuenta en monedas ni en propiedades, sino en los valores que sembramos en los demás. El respeto,
La gratitud y el honor son la única fortuna que ni el tiempo ni la ambición pueden devaluar. Me gustaría saber si esta historia te ha dejado una lección. Tu opinión es importante para mí. Cuéntamela en los comentarios.